Desde el inicio de la invasión a Ucrania, los tanques rusos fueron considerados la columna vertebral de su ofensiva militar. Con miles de unidades en su arsenal, Moscú se jactaba de poseer la mayor flota de blindados del mundo, un elemento clave para doblegar a cualquier enemigo en el campo de batalla. Sin embargo, lo que parecía una ventaja abrumadora, se convirtió rápidamente en una pesadilla. Rusia no estaba preparada para enfrentar una guerra en la que el dominio terrestre ya no era suficiente. Y el motivo de esta catástrofe tiene un nombre claro: los drones ucranianos. Nadie en el Kremlin esperaba que una tecnología tan accesible y de bajo costo se convirtiera en un problema de esta magnitud. Pero la realidad ha sido demoledora. Tanques valorados en millones de dólares están siendo pulverizados por drones improvisados que apenas cuestan unos pocos miles. Las imágenes de blindados explotando en cuestión de segundos han inundado las redes sociales, dejando en evidencia la vulnerabilidad del ejército ruso. ¿Cómo es posible que un simple dron, equipado con municiones de la Guerra Fría, pueda reducir a cenizas a los poderosos blindados de Vladimir Putin? Ante este problema, Rusia intentó reaccionar con una solución rápida y aparentemente efectiva: las famosas Cap Cage, estructuras metálicas soldadas a los tanques para desviar el impacto de los drones. En teoría, esta improvisación debería haber fortalecido la resistencia de los blindados. Pero la realidad ha sido completamente diferente. En lugar de salvar a los tanques, las Cap Cage los han convertido en trampas mortales. A lo largo de este video, vamos a revelar cómo los drones han destrozado la flota de tanques de Rusia, porque las Cap Cage han fracasado estrepitosamente, y cuál es el verdadero impacto de esta nueva guerra tecnológica. Pero antes de continuar, una breve pausa para un mensaje importante. Si te interesa estar informado con análisis profundos sobre el conflicto en Ucrania y las estrategias militares que están cambiando el curso de la historia, suscríbete ahora a Alerta Conflicto. Es completamente gratuito y nos ayudas a seguir trayéndote contenido exclusivo con datos que no verás en los medios tradicionales. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos reportajes. Ahora, volvamos al tema central. El fracaso de los blindados rusos en Ucrania no es una simple casualidad, sino una señal del cambio radical en la guerra moderna. La estrategia de Moscú se ha basado en la superioridad numérica de sus tanques, confiando en que su poderío terrestre aplastaría cualquier resistencia. Pero los conflictos del siglo XXI han demostrado que la cantidad no siempre es sinónimo de éxito. Con una táctica bien ejecutada y tecnología accesible, un ejército más pequeño y ágil puede destruir vehículos enemigos con un costo extremadamente bajo. Y Ucrania ha sabido aprovechar esto al máximo. El resultado: más de 3.500 blindados rusos destruidos, capturados o abandonados, una cifra que sigue en aumento. El impacto de esta guerra de drones ha sido tan grande que Rusia está perdiendo más tanques de los que puede reemplazar. Los oficiales rusos están en pánico. El Kremlin, que alguna vez se jactó de su flota de tanques, ahora se encuentra en una situación desesperada. La industria militar rusa no tiene la capacidad de reponer estos vehículos con la misma velocidad con la que los está perdiendo. Y lo peor aún está por venir. A medida que Ucrania sigue innovando en el uso de drones y tácticas avanzadas, las pérdidas rusas podrían multiplicarse. El campo de batalla ha cambiado para siempre. Y en este video, te mostraremos por qué los tanques rusos simplemente ya no aguantan. A medida que la guerra avanzaba y las pérdidas de tanques rusos se acumulaban, el Kremlin tuvo que buscar soluciones desesperadas. Fue entonces cuando surgió una idea que, en teoría, parecía ingeniosa: las Cap Cage. Estas estructuras metálicas improvisadas, soldadas sobre los tanques, fueron diseñadas para desviar ataques de drones y reducir el impacto de las municiones antitanque. Pero la realidad ha sido muy distinta. Las imágenes desde el frente muestran una verdad innegable: las Cap Cage no funcionan. En múltiples videos filtrados, se observa cómo los drones ucranianos logran colarse a través de estas estructuras o explotan justo sobre ellas, destrozando por completo el blindaje de los tanques. En algunos casos, las jaulas incluso han causado explosiones internas aún más devastadoras. Pero, ¿por qué han fallado de manera tan estrepitosa? Primero, porque fueron diseñadas apresuradamente. En lugar de desarrollar un sistema efectivo basado en estudios balísticos y pruebas reales, los ingenieros rusos improvisaron una solución rápida. En teoría, las jaulas deberían hacer que las municiones exploten antes de impactar directamente sobre el blindado, dispersando la onda de choque. Sin embargo, los drones ucranianos han demostrado ser demasiado precisos, logrando penetrar las jaulas sin dificultad. Segundo, porque han convertido a los tanques en trampas mortales. Los soldados rusos que operan estos vehículos han reportado que, en muchas ocasiones, las Cap Cage bloquean las escotillas de escape. Es decir, si un tanque es alcanzado y comienza a incendiarse, la tripulación no tiene forma de salir rápidamente. Esto ha resultado en escenas aterradoras de soldados atrapados dentro de sus propios vehículos en llamas. Tercero,
porque han vuelto a los tanques aún más visibles y pesados. La estructura metálica adicional no solo hace que los vehículos sean más fáciles de detectar en el campo de batalla, sino que también afecta su movilidad. Con un peso extra mal distribuido, muchos tanques han quedado atascados en terrenos difíciles, convirtiéndose en blancos aún más vulnerables. Pero esto no es todo. Mientras Rusia sigue aferrándose a tácticas obsoletas, Ucrania ha llevado la guerra de drones a un nuevo nivel. Si quieres seguir informado sobre el impacto real de esta guerra y las estrategias militares que están redefiniendo el conflicto, suscríbete ahora a Alerta Conflicto y activa las notificaciones. Tu apoyo es clave para seguir revelando la verdad que los grandes medios no te cuentan. Mientras Rusia sigue confiando en soluciones improvisadas, Ucrania ha perfeccionado el uso de drones, llevando la guerra a un nuevo nivel de letalidad. Lo que comenzó como ataques ocasionales con drones comerciales ha evolucionado en un programa sofisticado de guerra aérea no tripulada. Los tanques rusos, que alguna vez fueron el símbolo del poderío militar de Moscú, hoy son objetivos fáciles. Los soldados ucranianos han aprendido a explotar las debilidades de las Cap Cage, y lo hacen con una precisión aterradora. Los drones FPV, First Person View, se han convertido en la peor pesadilla de los comandantes rusos. Estos pequeños vehículos aéreos, manejados a control remoto y cargados con explosivos, son capaces de maniobrar entre los barrotes de las jaulas y detonar en el punto exacto donde pueden causar el mayor daño. No importa cuántas capas de acero agregue Rusia, la precisión de los operadores ucranianos es implacable. Pero lo más preocupante para el Kremlin es que Ucrania no solo ha mejorado la precisión de sus ataques, sino que también ha aumentado su frecuencia. Según informes del campo de batalla, actualmente se lanzan cientos de drones cada día, hostigando sin descanso a los blindados rusos. Ante este desastre, el alto mando ruso ha tratado de reaccionar. En los últimos meses, se han visto intentos de modificar las Cap Cage para hacerlas más efectivas. Algunas versiones nuevas incluyen blindaje adicional en los laterales y en la parte trasera. Otras han sido reforzadas con placas de metal adicionales para cubrir posibles puntos vulnerables. Pero estos cambios han venido con un costo enorme. Los soldados rusos han reportado que los tanques con modificaciones adicionales son más difíciles de operar, más pesados y más propensos a averías mecánicas. Y lo peor es que estas adaptaciones siguen sin detener los ataques ucranianos. Los operadores de drones simplemente ajustan sus tácticas, atacando desde ángulos inesperados o utilizando explosivos aún más potentes. El Kremlin se encuentra en una encrucijada. Si continúan confiando en los tanques, la guerra de drones los seguirá destrozando. Pero si renuncian a ellos, perderán una de sus principales herramientas de combate. Hoy, las cifras hablan por sí solas. Rusia ha perdido miles de tanques, muchos de ellos destruidos por drones baratos pero altamente efectivos. Lo que alguna vez fue considerado el ejército terrestre más poderoso del mundo, ahora se tambalea ante un enemigo que ha aprendido a adaptarse rápidamente. Pero esto es solo el principio. Los nuevos modelos de drones ucranianos son aún más avanzados, más letales y más difíciles de detectar. Si no quieres perderte lo que está por venir, suscríbete a Alerta Conflicto y activa la campana de notificaciones. Estamos revelando información exclusiva que podría cambiar el rumbo de la guerra. Si los primeros ataques con drones fueron un golpe inesperado para Rusia, la situación actual es mucho peor. Ucrania ha llevado la guerra aérea no tripulada a un nivel que Moscú jamás imaginó. A través del apoyo de sus aliados occidentales y su propia industria militar, Kiev ha desarrollado drones con capacidades avanzadas que han cambiado completamente la dinámica en el campo de batalla. Uno de los modelos más temidos es el Paniche, un dron de fabricación ucraniana capaz de volar largas distancias y lanzar explosivos con una precisión quirúrgica. A diferencia de los drones FPV tradicionales, el Paniche puede atacar desde el aire sin ser detectado, lo que lo convierte en una verdadera pesadilla para los tanques rusos. Pero la innovación no se detiene ahí. Recientemente, Ucrania ha comenzado a utilizar enjambres de drones, es decir, múltiples unidades coordinadas que atacan simultáneamente desde diferentes direcciones. Esta táctica ha resultado devastadora. Cuando un tanque ruso es atacado por un solo dron, los tripulantes pueden reaccionar rápidamente e intentar maniobras evasivas. Pero cuando varios drones atacan al mismo tiempo desde distintos ángulos, la tripulación queda completamente indefensa. El Kremlin ha tratado de contrarrestar esta amenaza invirtiendo en sistemas de defensa aérea, como los sistemas de interferencia electrónica para bloquear las señales de los drones ucranianos. Pero estos esfuerzos han tenido resultados mixtos. Los sistemas de guerra electrónica, aunque efectivos en algunos casos, no pueden cubrir todos los frentes. Ucrania ha respondido utilizando drones con navegación autónoma, que no dependen de señales externas para alcanzar su objetivo. Además, el costo de estos sistemas de defensa es altísimo.
Mientras que un dron FPV ucraniano puede costar apenas unos cientos de dólares, los sistemas rusos para neutralizarlos pueden costar cientos de miles o incluso millones. Los números son alarmantes para Rusia. Según los últimos informes de inteligencia, más del 30% de la flota blindada rusa ha sido destruida o capturada. En muchas zonas del frente, los comandantes rusos han optado por abandonar los tanques y depender más de la infantería y la artillería. Esto representa una derrota estratégica para Moscú. Sin sus blindados, pierden movilidad y poder ofensivo, lo que permite a Ucrania recuperar territorios ocupados con mayor facilidad. Pero lo más preocupante para el Kremlin es que la producción de nuevos tanques no está logrando reemplazar las pérdidas. Con las sanciones económicas afectando el acceso a componentes clave, Rusia se enfrenta a una escasez de vehículos modernos, obligándolos a sacar del almacenamiento modelos obsoletos de la era soviética. Mientras tanto, Ucrania sigue recibiendo apoyo internacional y perfeccionando su guerra de drones, lo que sugiere que la crisis para Rusia está lejos de terminar. Si no quieres perderte las próximas actualizaciones sobre el colapso militar de Rusia, suscríbete a Alerta Conflicto y activa las notificaciones. Cada día que pasa, la guerra en Ucrania se convierte en un desafío aún más grande para Rusia. La flota de blindados, que alguna vez fue el orgullo del Kremlin, está siendo destruida a un ritmo que Moscú no puede sostener. Pero lo peor no es solo la cantidad de tanques perdidos, sino la velocidad con la que están cayendo. Las imágenes satelitales muestran cementerios de tanques en los campos de batalla, máquinas de guerra abandonadas por sus tripulaciones tras ser alcanzadas por drones ucranianos. Escenarios que antes parecían excepcionales, hoy son rutina. La realidad es innegable. Rusia está perdiendo la carrera tecnológica contra Ucrania. Los comandantes rusos ya no pueden confiar en sus tanques para liderar ofensivas. Los blindados que antes aseguraban el dominio del terreno ahora se han convertido en trampas mortales para sus tripulaciones. Las llamadas Cap Cage, que se instalaron apresuradamente sobre los vehículos para protegerlos de los drones, han demostrado ser una solución ineficaz, casi simbólica. A medida que Ucrania mejora sus tácticas, la guerra de drones se vuelve más letal. Ya no se trata solo de ataques individuales. Ahora los drones atacan en grupos, saturando las defensas rusas. Un solo tanque puede ser rodeado por múltiples drones en cuestión de segundos, sin tiempo para reaccionar. Los informes de inteligencia indican que en algunas unidades, los soldados rusos se niegan a operar los blindados, sabiendo que entrar en ellos equivale a una sentencia de muerte. Y no es para menos. Los sistemas de defensa antiaérea rusos no logran interceptar la gran mayoría de los drones enemigos y las medidas improvisadas de protección han resultado ineficaces. Mientras tanto, el impacto en la moral del ejército ruso es devastador. Los reclutas enviados al frente han comenzado a compartir testimonios de la desesperación en las trincheras, donde ven a los tanques explotar en cuestión de segundos, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. La producción de nuevos vehículos blindados tampoco está logrando cerrar la brecha. Las sanciones occidentales han limitado el acceso de Rusia a componentes esenciales para fabricar tecnología moderna. Como resultado, el Kremlin se ha visto obligado a reactivar modelos de tanques obsoletos de la era soviética, enviándolos al frente en condiciones lamentables. Pero esto solo agrava el problema. Un tanque antiguo no solo es menos efectivo en combate, sino que se convierte en un blanco aún más fácil para los drones ucranianos, que pueden destruirlo con munición mínima. Es una guerra de desgaste en la que Moscú, a pesar de su aparente superioridad numérica, está perdiendo rápidamente. Y si Rusia no encuentra una solución pronto, la situación solo empeorará. Ucrania, por el contrario, sigue innovando, recibiendo apoyo internacional y perfeccionando su capacidad de combate. Las preguntas son inevitables. ¿Cómo responderá el Kremlin ante este desastre? ¿Podrá Rusia recuperar la iniciativa o estamos viendo el principio del colapso total de su maquinaria militar? La respuesta puede definir el futuro de este conflicto. Suscríbete a Alerta Conflicto para mantenerte informado con los análisis más impactantes de la guerra. En la última parte, veremos cómo esta situación podría cambiar el rumbo del conflicto y qué alternativas le quedan a Rusia antes de que sea demasiado tarde. El futuro de la guerra. ¿Rusia al borde del abismo? La guerra en Ucrania ha entrado en una fase crítica. Las pérdidas de blindados rusos han alcanzado un nivel insostenible, y cada nuevo ataque con drones ucranianos solo refuerza la idea de que el Kremlin está perdiendo la batalla tecnológica. Desde el inicio del conflicto, Moscú apostó por una estrategia basada en la cantidad, lanzar oleadas de blindados, confiando en que su superioridad numérica sería suficiente para imponerse en el campo de batalla. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los números, sin innovación y estrategia, son inútiles en la guerra moderna. Ucrania, con el apoyo de Occidente, ha logrado convertir sus drones en un arma letal que ha cambiado por completo las reglas del combate. Los operadores de drones, ubicados a kilómetros del frente,
pueden destruir tanques valorados en millones de dólares con municiones que apenas cuestan unos cientos. Este desequilibrio ha puesto a Moscú en una encrucijada. ¿Cómo puede Rusia detener la masacre de sus blindados? Las opciones del Kremlin son limitadas. El desarrollo de una defensa efectiva contra los drones requeriría tiempo, dinero y tecnología avanzada, tres cosas de las que Rusia carece en este momento. Las sanciones occidentales han bloqueado el acceso a componentes esenciales, dejando a la industria militar rusa atrapada en el pasado. Intentar contrarrestar la amenaza con más cap cage o sistemas de interferencia electrónica ha resultado ineficaz. Los drones ucranianos han demostrado ser capaces de evadir estas contramedidas con facilidad, adaptándose y evolucionando con cada ataque. Y mientras Rusia lucha por encontrar una solución, Ucrania sigue recibiendo nuevas tecnologías, mejorando sus tácticas y perfeccionando su arsenal. La gran pregunta ahora es, ¿puede Moscú permitirse seguir perdiendo blindados a este ritmo? Cada tanque destruido representa una pérdida irreparable. La reposición de vehículos se ha vuelto un problema serio, con fábricas que operan a plena capacidad pero sin poder compensar las bajas. En un intento desesperado, Rusia ha comenzado a sacar de almacenamiento tanques antiguos, muchos de ellos prácticamente obsoletos. Pero esto no solo afecta la capacidad de combate del ejército ruso, sino también su moral. Cada soldado que ve a sus compañeros morir calcinados dentro de un tanque sabe que él podría ser el próximo. Las imágenes de blindados ardiendo en los campos de batalla ucranianos se han vuelto símbolos del fracaso de Rusia en esta guerra. Y si la tendencia no cambia, pronto podríamos estar viendo un colapso total de la estrategia blindada del Kremlin. Algunos analistas advierten que Putin podría verse obligado a tomar decisiones extremas para evitar una derrota catastrófica. Opciones como el uso masivo de misiles de largo alcance, ataques a infraestructuras estratégicas en Ucrania o incluso una escalada más agresiva en el conflicto. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Tiene Rusia el tiempo y los recursos para revertir esta situación antes de que sea demasiado tarde? Lo único seguro es que la guerra ha cambiado. Los días en los que los tanques dominaban el campo de batalla han quedado atrás. Ahora, la guerra de drones define el destino de las naciones. Y en este nuevo escenario, Ucrania tiene la ventaja. Si te ha impactado esta información, suscríbete a Alerta Conflicto y activa la campana para no perderte los próximos análisis.